El sacerdote que sabía demasiado confesiones, poder y un crimen que la Iglesia intentó borrar de la historia. La primera vez que Julia se sentó frente al confesionario de la parroquia de San Miguel en un barrio viejo de León, no fue porque quisiera limpiar su alma, sino porque necesitaba entender qué había pasado con su hermano. La madera oscura, pulida por décadas de manos temblorosas, olía a barniz y humedad. Detrás de la rejilla apenas se distinguía la silueta del sacerdote, un hombre ya grande, de hombros encorvados, que respiraba con dificultad. Se llamaba Padre Mateo, y todos en la colonia lo tenían por santo, por paciente, por hombre de fe. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos de horror y misterio basados en miedos muy reales de nuestro México, te invito a suscribirte al canal y a decirme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen más lejos y a que podamos seguir contándolas. Julia no sabía bien cómo empezar. No era de confesarse. Creció en una familia católica de costumbre, de misa, de Domingo de Ramos y posadas, pero no de rezar el rosario diario. Entró al confesionario porque no le habían hecho caso en ningún otro lado, ni en la fiscalía, ni en la universidad, ni siquiera en su propia casa. «Ave María Purísima», murmuró más por inercia que por convicción. «Sin pecado concebida», respondió la voz del sacerdote, ronca pero firme. «Dime, hija». Julia tragó saliva. «No sé si esto cuenta como confesión», dijo, «pero necesito hablar con alguien que no tenga intereses». Buscó la palabra. «Políticos». Hubo un silencio breve detrás de la rejilla. «Dios no es político», respondió el padre Mateo. «Nosotros, los humanos, a veces sí. Habla». Julia cerró los ojos. «Mi hermano desapareció hace un año», dijo. «Se llamaba Daniel. Estudiaba en el seminario menor de aquí cerca». Al decirlo, sintió que algo se tensaba del otro lado, un leve crujido, como de manos apretando el borde del asiento. «Lo siento», dijo el sacerdote. «No sabía». «No es su culpa», replicó Julia con un tono que mezclaba cansancio y rabia. «Lo que pasa es que nadie hace nada. La policía dice que seguro se fue por su cuenta, que los muchachos de ahora se cansan del camino de Dios y se largan sin avisar. Pero yo encontré algo en su cuarto, algo que me hace pensar que...» Titubeó, que él sabía cosas que no tenía que saber. Del bolsillo de su chamarra sacó un papel doblado, arrugado de tanto abrirlo y cerrarlo. Lo alisó sobre sus rodillas, aunque sabía de memoria lo que decía. «Es su letra», explicó. Al final de un cuaderno de apuntes, entre clases de teología y frases en latín, escribió: «Si algo me pasa, fue por lo que escuché en confesión. El padre no es lo que parece. Hay cosas que en esta parroquia no se perdonan, se esconden». El sacerdote guardó silencio durante tanto tiempo que Julia pensó que quizás se había dormido. «¿El padre?», preguntó al fin despacio. «¿Se refiere a mí?». Julia volvió a tragar saliva. No era tonta. Sabía que acusar a un sacerdote, aunque fuera de forma indirecta, era casi una blasfemia en ese barrio. «No lo sé», respondió. «Aquí solo pone el padre». «Pero la nota estaba fechada una semana después de que él se confesara con usted. Lo sé porque ese día me mandó un mensaje diciendo que por fin había hablado con alguien que podía hacer algo». Del otro lado, el padre Mateo respiró hondo. «Hay cosas que un sacerdote escucha y no puede repetir», dijo. «Es el sello de la confesión. Aunque le pese, aunque le duela, aunque lo destruya». «Incluso si eso significa que alguien va a morir», insistió Julia. «Incluso si un crimen queda impune». «Incluso así», confirmó él. «Es una cruz pesada, y hay quienes la cargan peor que otros». Julia apretó los puños. «Entonces usted sabe algo», acusó.
Sabe algo de lo que le pasó a mi hermano y no me lo va a decir. El silencio volvió, más denso. No puedo decirte lo que me dijeron aquí, respondió él, tocando la madera. Pero puedo decirte lo que no está cubierto por la confesión, lo que vi con mis propios ojos, lo que oí fuera de este lugar. Julia contuvo el aliento. Hace 20 años, empezó el padre Mateo, otro muchacho desapareció. También era del seminario. También venía a esta parroquia y también había empezado a notar cosas que nadie quería que notara. La diferencia es que aquella vez yo no supe nada hasta que fue demasiado tarde. Esta vez agachó la voz. Esta vez llegué a saber más, tal vez demasiado. Las palabras del título, el sacerdote que sabía demasiado, pasaron fugazmente por la mente de Julia, aunque ella no lo llamara así aún. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó. Fui, dijo él. Hace 20 años fui, y aprendí que hay pecados que se confiesan de rodillas y otros que se negocian en despachos. Hizo una pausa. No te puedo decir quién dijo qué en este confesionario, pero sí puedo decirte que no estás loca, que Daniel no se fue por gusto, y que, si de verdad quieres seguir con esto, vas a enfrentarte no solo a hombres de sotana, sino a gente que manda más que ellos. Julia apretó la nota otra vez, hasta casi romperla. Llevo 1 año peleándome con paredes, dijo. No me asusta una más. Lo que me asusta es seguir sin saber. El padre Mateo suspiró. Entonces escucha bien, dijo. Porque si salgo de este confesionario diciendo lo que te voy a decir, me pueden callar. Y cuando la iglesia quiere callar, sabe cómo hacerlo. Julia sintió un escalofrío, pero se inclinó hacia la rejilla. La historia que el sacerdote estaba a punto de contarle no era un cuento de fantasmas, ni un milagro, ni un exorcismo. Era algo mucho más terrenal, y por eso mismo más siniestro, una mezcla de poder, culpa y silencios pactados que se habían acumulado durante décadas en los pasillos de esa parroquia. Lo que padre Mateo sabía y lo que Daniel había alcanzado a sospechar iba a arrastrar a Julia a un laberinto donde los horrores no venían del más allá, sino de decisiones muy humanas, tomadas por hombres que se creían por encima de la justicia de los demás. Y lo peor no era eso. Lo peor era que muchos en el barrio, llegados a cierto punto, preferirían que ella se callara, porque había historias que, aunque dolieran, les resultaban más cómodas y se quedaban enterradas bajo el piso frío de la sacristía. Empieza por el principio, pidió Julia. Por ese otro muchacho. El padre Mateo se acomodó en el asiento. Sus rodillas crujieron. Llevaba años con artritis, pero ese no era el peso que más le dolía. Se llamaba Luis, dijo. Tenía 19 años cuando desapareció. Era de un rancho cerca de Pénjamo. Vino al seminario con la ilusión de sacar a su familia de la pobreza. Era listo, trabajador y observador. Demasiado observador. Julia imaginó a ese Luis de hace 20 años con el rostro de su hermano, y un nudo le cerró la garganta. ¿Qué observó?, preguntó. Que algunas visitas a la rectoría del seminario se hacían siempre de noche, respondió el sacerdote. Que algunos benefactores muy generosos venían acompañados de muchachos que nadie conocía y que nunca volvían a verse. Que ciertos sobres con dinero cambiaban de manos después de que se firmaban papeles que él, como encargado de archivo, empezó a revisar. Julia frunció el ceño. ¿Papeles de qué?, insistió. De propiedades, explicó padre Mateo. Terrenos donados a la iglesia en testamentos de viejitos enfermos. Casas que pasaban de manos en manos a través de asociaciones religiosas. Luis empezó a notar que algunos de esos viejitos habían tenido, antes de morir, la visita de un mismo sacerdote, el padre Aurelio, que en paz descanse. ¿O no? Julia había escuchado ese nombre. Era una leyenda en el barrio, un sacerdote carismático,
de voz grave, que llenaba la iglesia en cada misa. Murió de un infarto hacía unos años, en plena homilía, mientras hablaba del perdón. Cuando Luis vino a confesarse conmigo, continuó Mateo, no me dio nombres, solo me habló de cosas raras, de un viejo que le susurró que no quería firmar nada, pero que lo habían presionado, de sobres que salían del seminario hacia oficinas públicas, de una fiesta en la rectoría donde se había bebido demasiado y donde un benefactor borracho había dicho que, con lo que estamos haciendo, la iglesia nunca se va a quedar sin tierra, aunque se nos vacíen las bancas. Corrupción, resumió Julia. Sí, admitió el sacerdote. Pero no solo eso. Luis mencionó algo más, algo que entonces no supe comprender del todo y que ahora me persigue. Había un cuarto, en la parte vieja del seminario, que casi nunca se abría. Lo llamaban el archivo muerto. Ahí, le dijeron, guardaban los expedientes de los que se equivocaron de vocación. Hizo una pausa. Nunca pude entrar ahí, pero Luis sí. Julia sintió que el corazón le latía en las sienes. ¿Y qué encontró?, preguntó. No me lo dijo, respondió Mateo con un tono que dejaba claro que se culpaba por ello. Solo dijo que había leído cosas que no deberían existir, que algunos de esos expedientes eran cartas de madres que acusaban a sacerdotes de abusar de sus hijos, que otros eran convenios firmados para moverlos de parroquia a parroquia, lejos del escándalo. Y que había, además, informes internos donde se hablaba de tratamientos discretos para quienes no podían controlar sus impulsos. Su voz se volvió amarga. Tratamientos que consistían, básicamente, en encerrarlos un tiempo en casas de retiro administradas por órdenes religiosas, con jardín y comedor, como si fuera un retiro espiritual, no un castigo. Julia apretó los dientes. ¿Y nadie fue a la cárcel?, escupió. Que yo sepa, no, dijo Mateo. Y si alguien fue, no fue por lo que hizo dentro de la iglesia, sino por lo que se salió de control afuera. Se escuchó un leve golpecito de dedos contra la madera. El sacerdote se estaba poniendo nervioso. Después de esa confesión, siguió, Luis desapareció. Una noche simplemente no volvió del seminario. Dijeron que se había ido, que tenía dudas vocacionales, que se había avergonzado de tentaciones y decidió largarse. Su familia recibió una carta supuestamente escrita por él, diciendo que se iba al norte. Nunca se pudo comprobar si era su letra. Yo no hice lo suficiente. Fui al rector. Pregunté. Me dijeron que no metiera las narices donde no me correspondía. Fui a la diócesis. Me dieron palmaditas en la espalda. Cuando fui a la policía, el comandante del momento me dijo que no había delito que perseguir. Un joven mayor de edad que decide irse no es un caso para ellos. ¿Y usted lo dejó así?, acusó Julia. Me enfermé, admitió el padre. Literalmente. Empecé con dolores de pecho, con insomnio. Me mandaron a un retiro a otra ciudad. Cuando volví, meses después, el asunto ya era un recuerdo borroso. La gente había aprendido a no preguntar, y yo aprendí a callar, a confesar pecados pequeños, mientras en las sacristías se guardaban los grandes. Julia sintió náusea. ¿Y Daniel?, preguntó volviendo al presente. ¿Qué tiene que ver todo esto con Daniel? El sacerdote respiró hondo, como si se preparara para un golpe. Daniel vino a confesarse conmigo, dijo. Traía los ojos rojos de no dormir. Me dijo que había encontrado un cuaderno viejo escondido en la biblioteca del seminario, detrás de los volúmenes de derecho canónico. El cuaderno era de Luis. Julia sintió un calambre en el estómago. ¿Luis escribió todo eso?, susurró. Escribió nombres, fechas, lugares, afirmó Mateo. No sé cuáles, porque Daniel no me los repitió. Me dijo que no quería romper el sello de confesión de Luis.
por si acaso ese muchacho realmente se había confesado con alguien. Pero sí me dijo que en ese cuaderno había suficiente información como para, por lo menos, avergonzar a mucha gente si salía a la luz. Y que había visto, en una de las últimas páginas, una frase subrayada. Si un día la iglesia quiere limpiarse, tendrá que empezar por su archivo muerto. Julia recordó la frase de su hermano. El padre no es lo que parece. Hay cosas que en esta parroquia no se perdonan, se esconden. Daniel quería hacer algo, continuó el sacerdote. Tenía esa fe ingenua de los jóvenes. Creía que si llevaba el cuaderno a un periodista, a una organización de víctimas, a quien fuera, se destaparía algo grande. Su voz se quebró un poco. Yo le dije que tuviera cuidado, que no confiara en cualquiera, que había gente muy poderosa involucrada y que, si ya había un muchacho desaparecido por ese cuaderno, él podía ser el siguiente. Julia sintió una punzada de rabia. ¿Y aún así lo dejó irse?, reclamó. Le pedí que me diera el cuaderno, respondió Mateo. Me dijo que no, que si lo hacía, se convertiría en cómplice de mi silencio. Me dijo, textualmente, «Padre, usted ya sabe demasiado. Si no habla, también es responsable». Hizo una pausa larga. Una semana después, desapareció. Julia cerró los ojos. Recordó esa semana. Las llamadas que Daniel no contestaba, el número cortado, el seminario diciendo que se había ido, su madre llorando en silencio, su padre culpando a las malas compañías de la universidad, aunque Daniel ya casi no salía del seminario. «¿Y el cuaderno?», preguntó, con la voz tensa. «¿Dónde está?». «No lo sé», admitió el sacerdote. «Es la maldita verdad. No sé si Daniel logró sacarlo del seminario, si alguien se lo quitó, si lo escondió en algún lugar, o si está quemado en algún horno de la diócesis. Solo sé que, desde que él desapareció, hubo movimientos raros, cambios de párrocos, súbitas jubilaciones, un obispo que pidió ser trasladado por motivos de salud. Eso, hija, no es casualidad». Julia respiró hondo varias veces, intentando no dejarse llevar solo por la indignación. «¿Y por qué me cuenta esto ahora?», preguntó. «¿Por qué no antes?». El padre Mateo tardó en responder. «Porque estoy viejo», dijo al fin. «Porque ya no tengo miedo por mí, sino por los que se quedan. Porque cuando tu hermano me dijo que yo iba a ser responsable de mi silencio, tenía razón, y porque sé que no soy el único que sabe. Hay otros sacerdotes, otras personas de la diócesis, que han visto papeles que no deberían, que han escuchado cosas en pasillos. Están asustados, pero existen». Julia lo escuchaba, pero en su mente ya se dibujaba un mapa. El seminario, la parroquia, la diócesis, los viejos expedientes, el supuesto archivo muerto. «Necesito nombres», dijo. «Personas que pudieran estar dispuestas a hablar, aunque sea en voz baja, lugares donde buscar. Si el cuaderno de Luis ya no existe, habrá otras pruebas, aunque sean pedazos». El sacerdote dudó. «Si te los doy», advirtió, «los pongo en peligro». «Ya están en peligro», replicó Julia. «Solo que, ahora mismo, están en peligro en silencio. Prefiero que lo estén, porque están intentando hacer lo correcto». El padre Mateo soltó un suspiro que pareció venirle desde muchos años atrás. «Está bien», cedió. «Te voy a dar algunos nombres, pero prométeme algo. No confíes en sotanas ni en trajes, solo en hechos, y no vayas sola». Julia pensó en su madre, que apenas se levantaba de la cama, en su padre, que se refugiaba en el taller mecánico para no llorar, en sus amigos de la universidad, que le decían que soltara ese tema porque te vas a meter con la iglesia, y contra ellos no se puede. «No estoy sola», dijo. «Usted está aquí. Y si de verdad se atreve a hablar, aunque sea a medias, entonces este no es solo mi problema.
El sacerdote guardó silencio un segundo. «Hija», dijo después, «si seguimos este camino vamos a encontrar cosas que no vas a querer saber, cosas que van más allá de tu hermano y de Luis. ¿Estás preparada?» Julia miró la nota apretada entre sus dedos. La letra de Daniel, trémula, decía: «Si algo me pasa, fue por lo que escuché en confesión». «No estoy preparada», admitió. Pero tampoco estaba preparada para vivir sin saber qué le hicieron. «Prefiero enfrentarme a la verdad que seguir rezando por un milagro que no va a llegar». Del otro lado de la rejilla, el padre Mateo inclinó la cabeza. «Entonces que Dios nos agarre confesados», murmuró, «porque lo que voy a decirte ahora no es solo historia, es algo que, si se mueve, va a sacudir a más de uno que se cree intocable». Y empezó a mencionarle nombres, no todos completos, a veces solo apellidos, cargos, parroquias. Julia los anotó en un cuaderno pequeño, consciente de que cada trazo era una pequeña traición al pacto de silencio que había mantenido a salvo a esos hombres durante años. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que alguien más, en el pasillo de la iglesia, había visto a Julia entrar al confesionario, y que, en esa parroquia donde todos se conocían, un movimiento tan pequeño como el de una joven hablando demasiado tiempo con el viejo sacerdote podía ser el inicio de otra cadena de vigilancia. Porque en San Miguel nada pasaba desapercibido, mucho menos cuando se trataba de tocar los secretos de la iglesia. Cuando Julia salió del confesionario, el aire de la nave principal le pareció más pesado que cuando entró. Las veladoras titilaban frente a las imágenes de los santos, y un par de señoras rezaban el rosario en voz baja. El eco de las palabras del padre Mateo seguía retumbando en su cabeza. Archivo muerto, cuaderno, nombres, complicidades. En cuanto cruzó la puerta de la parroquia, sintió que alguien la observaba. No era paranoia. En barrios como el suyo, siempre había ojos en las ventanas, detrás de los puestos de gorditas, en las motocicletas estacionadas. Alcanzó a ver a un hombre de traje oscuro sin alzacuello, conversando con el sacristán cerca del atrio. Cuando ella pasó, el sacristán bajó la voz. El hombre la siguió con la mirada, pero fingió estar revisando el celular. Julia decidió no mirarlo más. Caminó rápido hasta la esquina donde había dejado su viejo suru, y solo cuando estuvo dentro, con los seguros abajo, permitió que la respiración se le acelerara. Abrió su cuaderno en el asiento del copiloto. Los nombres escritos con prisa parecían quemarle la vista. Apellidos de sacerdotes, vicarios, un par de laicos bien posicionados en la diócesis, el nombre de un viejo notario que, según Mateo, había firmado varias de las transferencias de propiedades sospechosas. Uno, sin embargo, le llamó más la atención. Casa de Retiro San Gregorio. Encargado, Fray Tomás Aguilar. Ahí mandan a los que se equivocan de vocación, había dicho el padre Mateo. Y también a los que saben demasiado y estorban. No todos son monstruos, pero muchos saben lo que otros hicieron. Julia encendió el coche. No podía ir esa misma tarde, pero ya tenía un objetivo claro. Antes, sin embargo, decidió hacer algo que había evitado durante meses. Hablar con su madre desde otro lugar que no fuera la orilla de la cama. En la casa de los padres de Julia, en una colonia más humilde al oriente de León, el tiempo se había quedado detenido en el día que Daniel desapareció. En el refrigerador seguía pegada, con un imán de la Virgencita, la lista de cosas que debía comprar para el regreso al seminario después de vacaciones: cuadernos, calcetines, galletas. En la pared del comedor, el calendario marcaba el mes actual, pero había una hoja guardada detrás con el círculo rojo sobre la fecha de la desaparición, como si fuera un recordatorio permanente. Su madre, Rosa, estaba sentada en la mesa,
doblando ropa sin mirar, con la televisión encendida en un programa de concursos que no estaba siguiendo. «Ma», saludó Julia, dejando las llaves en el frutero vacío. «¿Ya comiste?», dijo Rosa sin levantar la vista. «Hice sopa, pero ya se enfrió». «Como al rato», respondió Julia. «Quiero hablar contigo». Rosa frunció el ceño, pero siguió doblando. «Si es para decirme otra vez que vaya a la fiscalía, ya no quiero ir», dijo. «Solo nos ven la cara». «No es eso», respondió Julia, sentándose frente a ella. «Fui a hablar con el padre Mateo». Eso sí hizo que Rosa levantara la cabeza. «¿Te fuiste a confesar?», preguntó sorprendida. «No exactamente», dijo Julia. «Fui a preguntarle por Daniel, y me dijo cosas. De otro muchacho que desapareció hace años, de un cuaderno, de sacerdotes que se aprovechaban de viejitos para sacarles propiedades, de un lugar donde esconden a los que hacen daño». Rosa apretó la prenda que tenía en las manos hasta arrugarla. «Julia, ya quedamos en que no íbamos a hablar mal de los padres», susurró. «Bastante tenemos con nuestro dolor como para echarle encima una maldición a la familia». «Mamá», interrumpió Julia, «no es hablar mal, es ver qué hicieron con tu hijo». Rosa desvió la mirada hacia el altarito que tenía en un rincón. Una imagen de San Judas, una cruz de madera, la foto de Daniel en su primera comunión. «Si uno se mete contra la iglesia, se mete contra Dios», murmuró, como si repitiera algo escuchado 1000 veces. «No», contradijo Julia, con firmeza. «Te metes contra los hombres que usan la iglesia para cubrirse. Dios no necesita abogados con sotana. Daniel confiaba en ellos y míralo». El silencio se rompió con el ruido del televisor cambiando de segmento. Una voz alegre anunciaba premios, concursos, números de teléfono. Sonaba obsceno en ese comedor quieto. Rosa se llevó las manos a la cara. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, al borde del llanto. «¿Que me pare afuera de la catedral con un cartel? ¿Que vaya a gritarle al obispo? ¿Crees que me van a escuchar? Solo me van a decir, rece, señora, tenga fe». «No sé», admitió Julia. «Pero sé que quedarnos calladas no nos ha traído a Daniel de vuelta, ni nos ha dado paz». Tomó aire, bajando un poco el tono. «Voy a ir a un lugar que se llama Casa de Retiro San Gregorio», explicó. «Dicen que ahí mandan a sacerdotes que han hecho cosas graves. Quiero ver si hay alguien que conozca lo del archivo muerto, lo del cuaderno, lo de Luis, tal vez alguien que vio a Daniel o supo de él antes de que desapareciera». Rosa la miró horrorizada. «No», dijo, «ni se te ocurra ir a meterte a esos lugares. Si tienen ahí a padres castigados, como dices, ¿crees que van a dejar que una chamaca entre a hacer preguntas? Te pueden hacer algo. Te pueden desaparecer a ti también». Julia sintió un escalofrío, no porque no hubiera pensado en eso, sino porque escucharlo de labios de su madre lo hacía más real. «Voy a tener cuidado», prometió. «No voy a ir sola, y no voy a entrar como la hermana del desaparecido. Tengo amigas en la universidad que están trabajando un reportaje sobre abusos en contextos religiosos. Si voy, será como acompañante de prensa, con cámara. No es infalible, pero ayuda». Rosa se quedó mirándola, midiendo el miedo y el orgullo en su hija. «Tu hermano siempre fue el valiente», dijo con voz apagada. «Tú eras la prudente. Ahora parece que cambiaron papeles». Julia sonrió sin ganas. «Tal vez nos contagiamos un poco», respondió. «Él de mi prudencia y yo de su valentía». Rosa dejó la ropa a un lado. «Solo te pido algo», dijo. «Si en algún momento ves que esto ya te está comiendo por dentro, que no puedes dormir, que sientes que odias a todos, para. No quiero perder también a la hija que me queda, aunque sea en vida». Julia se levantó y rodeó la mesa para abrazarla. «No quiero odiar»,
susurró. Quiero entender, y si se puede, quiero que alguien cargue con un poquito de la culpa que nos dejaron solo a nosotros. Rosa no respondió. Se limitó a apretarla fuerte, como si con ese abrazo tratara de retenerla en la orilla de un río peligroso. La casa de retiro San Gregorio estaba en las afueras de la ciudad, casi llegando a Silao, escondida detrás de una fila de árboles mal podados y una reja alta. Desde el camino de terracería parecía un antiguo colegio, fachada blanca, tejas, un jardín descuidado, una cancha de básquet a medio borrar. Julia fue acompañada de 2 personas, Carla y Víctor, compañeros de la Facultad de Comunicación que tenían un canal pequeño de documentales en YouTube sobre temas sociales. Habían aceptado ir con ella cuando les contó lo del cuaderno, el archivo muerto y las propiedades. No podemos prometer que esto salga al aire tal cual, le advirtió Carla, ajustando la cámara colgada al cuello. Si no tenemos documentos o testimonios directos, es arriesgado, pero podemos por lo menos registrar lo que veamos, tener material. Y si logramos que alguien hable, aunque sea off the record, ya es ganancia, añadió Víctor. Nadie conoce estas casas, es como si no existieran. Se presentaron en recepción como equipo de jóvenes que hace contenidos sobre la vida espiritual y los retiros, exagerando la sonrisa, usando las palabras correctas. En México habían aprendido muchas puertas se abrían si uno se disfrazaba de devoto en lugar de periodista. La recepcionista, una mujer con hábito sencillo y gafas al borde de la nariz, los miró con desconfianza, pero la idea de difundir la importancia de los retiros pareció halagarla. «Hablen con el padre Tomás», dijo. «Él coordina las actividades. Si él lo permite, pueden grabar algunas cosas». Los llevó por un pasillo fresco, con cuadros de santos y crucifijos cada 3 metros. A través de una puerta entreabierta, Julia alcanzó a ver un comedor amplio con mesas largas, en otra, una sala de estar con sillones viejos y un televisor grande. «Aquí viven sacerdotes que están descansando de sus labores parroquiales», explicó la mujer. «Algunos vienen por estrés, otros por enfermedad. Es un lugar de paz». Julia se preguntó cuánta paz podía haber en un lugar que, según Mateo, también recibía a quienes habían cometido delitos graves. Se mordió la lengua. El padre Tomás era un hombre de unos 50 años, de barba canosa recortada, con una sonrisa muy estudiada. Los recibió en una oficina sencilla, pero con aire acondicionado. «Así que jóvenes comunicadores», dijo, estrechando la mano de Víctor. «Es bueno saber que hay gente interesada en mostrar la vida espiritual, no solo los escándalos». Julia y Carla intercambiaron una mirada rápida. «Queremos hablar de los espacios donde los sacerdotes pueden sanar», improvisó Carla. «Muchas veces la gente no sabe que también ustedes se cansan, se enferman, necesitan acompañamiento». El padre Tomás asintió complacido. «Es cierto», dijo. «Detrás de la sotana hay seres humanos. Aquí intentamos cuidar de ellos». Víctor encendió una grabadora pequeña. «Padre, ¿qué tipo de sacerdotes vienen a esta casa?», preguntó. «De todo tipo», respondió Tomás. «Algunos acaban de salir de parroquias difíciles. Otros han pasado por situaciones de violencia en sus comunidades. También recibimos a quienes tienen problemas de salud mental, depresión, crisis de fe. Es mejor que estén aquí atendidos a que se quiebren solos». Julia esperó un momento oportuno. «¿Y qué hay de los sacerdotes que han cometido errores graves?», soltó con aparente inocencia. «Digo, la prensa siempre habla de traslados discretos. ¿Es verdad que casas como esta los reciben?». El padre Tomás la miró con una sombra de incomodidad. «Nosotros no juzgamos», respondió. «La diócesis decide quién necesita un tiempo de retiro. Aquí todos son hermanos. No me corresponde a mí catalogar los motivos.
La fórmula estaba demasiado ensayada. Julia decidió tensar un poco más la cuerda. Es que en la parroquia de mi barrio hubo hace años un caso de un seminarista desaparecido, dijo. Y ahora mi hermano, que estudiaba allá, también se fue. Nos dijeron que tal vez estaba en una casa de retiro, pensando su vocación. Quisiera saber si lugares como este reciben a muchachos así. Por un instante, la cara de Tomás perdió la sonrisa. Un músculo en la mandíbula se le movió, delatando tensión. Los seminaristas no vienen aquí, aclaró. Este lugar es solo para sacerdotes ordenados. Lo que ustedes llaman casos se atienden en otras instancias. Carraspeó. ¿De qué parroquia dice que es? San Miguel, dijo Julia, bajando un poco la voz, como quien comparte algo vergonzoso. De la colonia Las Brisas. El nombre pareció resonar en la habitación. El padre Tomás se recargó en la silla, cruzando las manos. San Miguel, repitió. Conozco esa parroquia. Miró a Julia con más atención. ¿Cómo se llama su hermano? Daniel, respondió ella. Daniel Vargas. Tomás no reaccionó, pero Julia vio algo en sus ojos. Un reconocimiento fugaz, como si la combinación de seminario, San Miguel y desaparición activara un archivo mental. Lo siento, dijo él, adoptando un tono pastoral. No podemos dar información sobre personas concretas, y menos si no están aquí. Desvió la atención hacia la cámara. Pero si quieren, puedo mostrarles el jardín, las capillas. Eso sí les puede servir para su contenido. Carla y Víctor aceptaron, porque no tenían otra opción sin levantar sospechas. Mientras caminaban por el jardín trasero, Tomás señalaba las bancas, las esculturas, hablaba de oración y silencio. Julia, sin embargo, apenas lo escuchaba. Su mirada buscaba otra cosa. Fue entonces cuando lo vio. En la parte más alejada del terreno, detrás de unos árboles, había una construcción más vieja, de piedra, con solo una puerta metálica sin ventanas. No parecía capilla ni dormitorio, tenía pinta de bodega o de pequeño pabellón aislado. ¿Y eso?, preguntó señalando. El padre Tomás ni siquiera miró. Son instalaciones antiguas, dijo. No se usan. Mejor enfoquémonos en los espacios donde se respira esperanza. La forma rápida en que quiso quitarle importancia solo aumentó la sospecha de Julia. Cuando el recorrido terminó y se despidieron, Padre Tomás les dio una bendición y les recomendó editar sus contenidos con prudencia. Julia percibió la cláusula implícita. Sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen. Ya en el coche, Víctor soltó el aire que había estado conteniendo. «Ese tipo da miedo», dijo. «Tiene sonrisita de político». «Pero algo sabe», añadió Carla. Cuando dijiste San Miguel, se le borró la cara de comercial vocacional. Julia miraba por el retrovisor. Desde la entrada de la casa, la recepcionista los observaba irse. Junto a ella, un hombre de civil hablaba por teléfono. «Tenemos que entrar a esa parte vieja», dijo Julia, señalando con la cabeza hacia atrás. «No hoy, no así, pero tenemos que hacerlo». «¿Estás loca?», se alarmó Víctor. «Si nos agarran ahí, no es como que puedan decir, ¡ay, estos chicos se perdieron buscando la capilla!». «Lo sé», respondió Julia. Pero el padre Mateo tenía razón en algo. El archivo de los horrores no está solo en papeles. Está en los lugares donde encerraron a los que se equivocaron de vocación. Y ese cuarto huele a secreto. Carla encendió la cámara y revisó las tomas. Tenemos su cara, sus respuestas evasivas y la ubicación general de la casa, enumeró. Si lo cruzamos con lo que nos dijo el padre Mateo sobre Luis y el cuaderno, ya es más de lo que teníamos ayer. Julia asintió, pero en el fondo sabía que todo eso seguía siendo humo si no encontraban algo concreto, un documento, un registro, un testimonio de alguien que hubiera estado del otro lado de esa puerta de metal.
Mientras se alejaban por el camino de terracería, el cielo empezó a nublarse. León tenía la costumbre de cubrirse de gris a la menor provocación, y esa tarde no fue la excepción. Un trueno lejano marcó el horizonte. «Otra tormenta», murmuró Carla. «Últimamente parecen seguirte». Julia miró el retrovisor una vez más. La casa de retiro San Gregorio se hacía pequeña, pero en su mente la puerta metálica se agrandaba. Se prometió a sí misma que volvería, tal vez de noche, tal vez con otros aliados, tal vez con más miedo del que estaba dispuesta a admitir. Pero volvería, porque ahora, más que nunca, tenía la sensación de que el cuaderno de Luis, o lo que quedara de él, no estaba tan lejos como todos creían, y porque, en algún lugar entre San Miguel, el seminario y esa casa blanca escondida tras los árboles, alguien seguía pensando que la mejor forma de honrar a Dios era callar los pecados de los hombres. Julia estaba decidida a demostrar lo contrario, aunque para eso tuviera que convertirse ella también en alguien que sabía demasiado. Esa noche Julia no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta metálica de la casa San Gregorio, el gesto crispado del padre Tomás cuando oyó San Miguel y la letra de Daniel en la nota arrugada. El ventilador de techo zumbaba con un ritmo monótono, pero su mente no encontraba acomodo. A las 2 de la mañana se levantó y fue a la cocina a servirse agua. La casa estaba en silencio. Sus padres dormían en el cuarto del fondo, la televisión apagada por primera vez en semanas. En la mesa, junto al frutero vacío, estaba su cuaderno con los nombres y detalles de todo lo que había escuchado. Se sentó, lo abrió y empezó a ordenar el caos. Luis, seminarista desaparecido hace 20 años. Cuaderno de Luis, nombres, propiedades, denuncias encubiertas. Daniel encuentra el cuaderno. Habla con el padre Mateo, desaparece. Archivo muerto en el seminario. Traslados discretos a casa de retiro San Gregorio. Padre Tomás, sonrisa ensayada, tensión al oír San Miguel. Construcción vieja con puerta metálica, alejada del resto. Subrayó archivo muerto y San Gregorio con un plumón rojo. Si quería avanzar, necesitaba 2 cosas. Alguien de dentro del seminario que estuviera dispuesto a hablar, y alguien que hubiera pasado por San Gregorio y hubiera salido con vida y menos miedo del que entró. Pensó en el padre Mateo. Él conocía a otros sacerdotes. Había mencionado entre los nombres a un tal padre Ignacio, que años atrás había sido profesor de moral en el seminario y que, por decir cosas incómodas, había terminado en una parroquia perdida en un pueblo de la sierra. Julia anotó: Padre Ignacio, Sierra, posible aliado. También pensó en los laicos, los notarios, los antiguos secretarios, la gente de limpieza. En México, muchas veces quien más sabe no es el que firma, sino el que barre debajo de la mesa. Volvió a la cama con la sensación de estar armando un rompecabezas al que alguien, deliberadamente, le había escondido las piezas más importantes. Al día siguiente, regresó a San Miguel para hablar otra vez con el padre Mateo, pero no lo encontró en la parroquia. El sacristán le dijo que se sentía mal, que estaba en la casa cural, descansando. Julia dudó un momento, pero se armó de valor y tocó a la puerta de la casa parroquial. El olor a medicamento y café recalentado la recibió incluso antes de que abrieran. Fue el propio Mateo quien, después de unos segundos, apareció en el umbral. Tenía el rostro más pálido que la última vez. Las ojeras le marcaban el cansancio. «No deberías estar aquí tan seguido», bromeó intentando una sonrisa. «La gente va a pensar que te estás volviendo muy santa». «O muy necia», replicó Julia. «¿Puedo pasar?» Él se hizo a un lado. La sala era sencilla. Un par de sillones viejos, una mesa con libros, una cruz grande en la pared. En la esquina, un aparato de presión y una bolsa con cajas de pastillas.
¿Fuiste a San Gregorio?, preguntó el padre sin rodeos. Julia asintió. Nos dejaron entrar como comunicadores, explicó. Hablamos con el padre Tomás. Cuando mencioné San Miguel y a Daniel, su cara cambió. Dice que ahí no reciben seminaristas, pero... no sé. Hay una parte vieja, con una puerta metálica. No quiso hablar de ella. Mateo cerró los ojos un momento, como si lo que escuchaba confirmara algo que ya temía. San Gregorio no siempre fue casa de retiro, dijo. Hace décadas era una especie de noviciado. Se remodeló, se purificó, pero los cuartos viejos... Abrió los ojos. Duelen. Julia se inclinó hacia adelante. Necesito hablar con alguien que haya estado ahí, dijo. ¿Conoce a alguien? El sacerdote se quedó pensando. Hay uno, respondió al fin. Un laico. No fue sacerdote, pero trabajó años en mantenimiento del seminario y luego en San Gregorio. Se llama Don Raúl. Lo jubilaban cuando yo apenas llegaba aquí. Vive en un barrio al poniente, cerca de la Central Vieja. Tiene fama de borracho, así que todos dicen que lo que cuenta son delirios. Pero yo lo escuché una vez, y preferí no creerle, porque creerle me iba a obligar a mover cosas que no podía mover entonces. Julia anotó el nombre y la dirección que Mateo le dictó. Antes de irse, sin embargo, le hizo otra pregunta que llevaba días rondándole. «Padre», dijo, «¿usted se ha confesado de esto?» Él la miró, sorprendido. «¿De qué?» «De haber sabido tanto tiempo», respondió Julia. «De no haber hecho más, de haber sido parte del silencio, aunque fuera por miedo. La pregunta era dura, lo sabía, pero también necesitaba saber hasta qué punto ese hombre estaba dispuesto a enfrentarse a sí mismo». Mateo suspiró. «Me confieso de cobarde», dijo al cabo de unos segundos. «Pero la absolución no borra las consecuencias. Por eso te ayudo ahora, aunque sea tarde, no para limpiar mi conciencia, que ya está muy manchada, sino porque quizá esta vez el final puede ser distinto». Julia asintió. No estaba ahí para absolverlo ni condenarlo. Eso se lo dejaba a alguien más. Lo necesitaba vivo, lúcido y del lado de la verdad. Encontrar a don Raúl no fue difícil. En colonias como las de León, los nombres de los viejos habladores se pasan de boca en boca. Basta preguntar a la señora de la tienda, al de las micheladas en la esquina, al chofer del camión. Lo halló sentado en una banqueta, frente a una casa de fachada rosa desteñida, con una cubeta de agua y un trapo en la mano, limpiando un bochito viejo. «¿Usted es don Raúl?», preguntó Julia, acercándose con cautela. «Depende», respondió él sin dejar de tallar. «Si viene a cobrar, no. Si viene a invitar una chela, sí». Julia sonrió. «Vengo a invitarle un café y a escuchar», dijo. «Me mandó el padre Mateo, de San Miguel». Raúl se detuvo. La mención del nombre pareció ablandar algo en su gesto. «Ese viejo todavía no se muere», comentó medio en broma, medio en admiración. «Está duro. Se secó las manos en el pantalón. Pásale, muchacha, pero luego no digas que no te advertí». Dentro de la casa, el olor a humedad se mezclaba con el de tabaco y fritanga vieja. En la sala, un altar improvisado con santos de yeso convivía con latas vacías de cerveza. Julia le llevó un café de olla que compró en la esquina. Se lo puso en la mesa junto a una libreta y un bolígrafo. «¿Qué quieres saber?», preguntó Raúl después del primer sorbo. «Trabajó en el seminario y en San Gregorio», empezó Julia. «Necesito que me cuente qué era en realidad el llamado archivo muerto». Raúl soltó una risita sin humor. «Archivo muerto», repitió. Así le decían los padres finos, para no decir la bodega de los pecados. Tomó otro trago. Ese cuarto no solo tenía papeles, tenía cosas. Julia sintió un escalofrío. «¿Qué cosas?», insistió. «De todo un poco», dijo él.
carpetas con fotos, grabaciones viejas, cajas con ropa que nunca se entregó a las familias, juguetes que dejaron de verse en las casas de los barrios. La miró de reojo, midiendo su reacción. A uno lo ponen a cargar cajas sin decirle qué lleva. Pero cuando ves etiquetas que dicen Caso San Luis 1998, Monterrey 2003, León 2001, y dentro hay cartas de mamás pidiendo explicaciones, llorando, suplicando que les digan dónde está su hijo. Sacudió la cabeza. Uno entiende. Julia apretó la libreta. ¿Y por qué no dijo nada?, preguntó, con la misma dureza que había usado con el padre Mateo. Raúl se rió, amargo. ¿A quién?, replicó. A la policía que viene a bendecir patrullas con el padre. Al comandante que comulga en primera fila y luego se va a comer con el obispo. Una vez abrí la boca de más y el administrador del seminario me dijo: si sigues hablando, vas a terminar en un río y ni la Virgen te va a encontrar. Yo tengo hijos, muchacha. No todos estamos hechos para ser mártires. Julia bajó un poco la guardia. No justificaba el silencio, pero empezaba a entender el miedo. ¿Conoció a un muchacho llamado Luis?, preguntó. Seminarista, desapareció hace como 20 años. Raúl se quedó pensando. Había muchos Luis, dijo, pero uno sí me acuerdo, flaco, de rancho, que siempre andaba con un cuaderno en la mano. Se metía donde no lo llamaban. Una vez lo vi salir del pasillo del archivo muerto todo pálido. Me dijo: don Raúl, si a mí me pasa algo, no deje que digan que me fui por viejo. Tragó saliva. A los pocos meses ya no estaba. Dijeron que se había ido, como siempre. Julia sintió que se le encogía el estómago. Mi hermano encontró su cuaderno, dijo, y también desapareció. Raúl dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Ese cuaderno era dinamita, murmuró. El padre Aurelio se puso como loco cuando supo que había desaparecido del archivo. Mandó a revisar cuartos, mochilas, todo. Yo escuché que le gritaba a otro padre: si esto sale, nos caen encima como buitres. Después de unos días, dejaron de hablar del cuaderno y empezaron a decir que el chamaco se había ido al norte. Julia tuvo que hacer un esfuerzo para seguir respirando de forma normal. ¿Cree que el cuaderno todavía exista?, preguntó. ¿O lo quemaron? Raúl dudó. Es posible que lo hayan guardado en San Gregorio, dijo. Los papeles que no se pueden perder muchas veces no se queman, se guardan donde nadie entra. Vi cómo cargaban cajas del archivo hacia camionetas con el logo de la diócesis. Vi al propio padre Aurelio supervisar. La miró. Ese hombre era el mero mero. Aunque ya esté muerto, su sombra sigue mandando. Julia anotó frenéticamente. Cada detalle encajaba con lo que Mateo le había contado. Hay algo más que necesitas saber, añadió Raúl bajando la voz. No solo hay papeles, hay personas. En San Gregorio hay sacerdotes que estuvieron en parroquias donde desaparecieron muchachos, que perdieron la cordura justo después de que una madre los denunció. No todos son culpables, pero muchos saben quién sí lo es. Si quieres que alguien hable, no va a ser un padre activo. Va a ser uno de esos viejos que ya no le tienen tanto miedo ni al obispo ni al infierno. Julia alzó la vista. ¿Conoce a alguno dispuesto a hablar?, preguntó. Raúl se recargó en la silla. Había uno, recordó. Padre Ramón. Lo mandaron a San Gregorio hace unos años, después de que en su parroquia se armó un escándalo por un catequista que andaba de mano larga con los monaguillos. El padre no lo encubrió, al contrario, quiso denunciar. Le callaron la boca mandándolo al retiro. Dicen que desde entonces anda más cabizbajo, pero no ha perdido la memoria. Julia subrayó el nombre. «Padre Ramón», repitió. «San Gregorio». Raúl la miró con una mezcla de admiración y lástima. «Mira, muchacha», dijo. «No sé qué esperas encontrar,
Si justicia, te vas a decepcionar. Si la verdad, quizá encuentres pedazos. Pero ten claro algo, cuando empiezas a jalar este hilo, no solo salen los pecados de los curas, sale también la complicidad de la gente. Vecinos que sabían y no dijeron nada, papás que prefirieron creer que sus hijos exageraban, autoridades que vendieron su conciencia por una bendición. Te vas a enojar con medio mundo. Ya estoy enojada con medio mundo, replicó Julia sin dudar. No tengo mucho que perder en ese sentido. Raúl sonrió por primera vez con un destello de orgullo. Tienes algo que yo no tuve a tu edad, dijo, coraje sin miedo a quedar mal con los de arriba. A lo mejor eso es lo que hace falta. Salió de la casa de don Raúl con el sol a plomo, el ruido de los camiones y el olor a gasolina mezclándose con sus pensamientos. Se recargó un momento en una sombra para ordenar la información. El cuaderno de Luis existió, fue buscado desesperadamente. Padre Aurelio controlaba el archivo muerto y los traslados de papeles. San Gregorio recibía cajas desde el seminario. Padres incómodos como Ramón eran enviados allí. Las historias de desapariciones y denuncias escondidas no eran aisladas, eran un patrón. Su celular vibró. Era un mensaje de Carla. Revisé las tomas de San Gregorio. En una de las panorámicas del jardín se ve al fondo la puerta metálica. No es mucho, pero ya tenemos prueba visual de que esa estructura existe. También se ve un señor de sotana blanca caminando cerca, pero está muy lejos para verle la cara. Julia respondió: necesitamos saber si ese es Ramón y entrar, pero con cuidado, te cuento todo al rato. Mientras guardaba el teléfono tuvo una sensación rara, como si alguien estuviera demasiado cerca. Se volteó. Solo vio a un muchacho en moto, con casco, parado frente a la tienda de abarrotes. Parecía distraído, pero cuando ella cruzó la calle, él arrancó despacio en la misma dirección. No le dio mucha importancia, pero apuró el paso, porque empezaba a comprender que, en esta historia, no solo ella estaba buscando. También había ojos cuidando que ciertas cosas no salieran a la luz. Y como le había advertido el padre Mateo, la iglesia, o mejor dicho, algunos hombres dentro de ella, tenían mucha práctica en silenciar a quienes sabían demasiado. Julia decidió que la siguiente visita a San Gregorio no sería oficial. No iba a pedir permiso, no iba a grabar sonrisas ensayadas. Iba a buscar al padre Ramón y, si tenía suerte, algo del rastro del cuaderno de Luis. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que, si seguía esperando el momento perfecto, la historia de su hermano se terminaría de pudrir en el mismo silencio que se tragó la de tantos otros. Eligió un día entre semana, cuando la mayoría de la gente estaba trabajando y las carreteras menos vigiladas. Esta vez no llevó cámara grande ni a Víctor, solo Carla, con un celular de buena resolución escondido en la bolsa del suéter, y una mochila pequeña con agua y una copia de todos sus apuntes en una USB. Si algo pasa, le dijo a Carla, tú corres y subes todo a la nube, que por lo menos sepan por qué nos pasó lo que nos pasó. No va a pasar nada, intentó tranquilizarla Carla, aunque su voz también temblaba. Vamos a hablar con un viejito y a regresarnos. La mentira piadosa les sirvió para subirse al coche sin volverse atrás. Aparcaron un poco más lejos que la vez anterior, en un camino lateral de tierra. Saltaron una cerca baja y entraron por la parte trasera del terreno, aprovechando que la mayoría de la gente estaría en la comida. La casa San Gregorio, vista desde ese ángulo, parecía menos idílica. Se veían los muros manchados de humedad, las ventanas con barrotes, y al fondo, la estructura de piedra con la famosa puerta metálica. Ahí está, susurró Julia. Se quedaron un minuto observando. No había nadie cerca. El viento movía las ramas de los árboles y el sonido lejano de una televisión llegaba desde el edificio principal. Primero Ramón, dijo Carla.
Si nos ven deambulando por allá sin haber hablado con nadie, va a ser más raro. Tenía razón. Se dirigieron al acceso principal, tocaron el timbre, y cuando la recepcionista asomó la cabeza, Julia le sonrió como si nada. «Buenas tardes, hermana», dijo. «Vinimos a traerle al padre Tomás unas copias de las tomas que hicimos el otro día. Nos dijo que pasáramos si andábamos cerca. No era verdad, pero sonaba lo suficiente a cortesía como para que la mujer dudara y al final les abriera». «Él está en dirección», explicó, «pero ahorita está en llamada. Si quieren pueden esperar en la capilla». Julia y Carla caminaron por el pasillo. Al llegar a la altura del comedor, Julia vio, a través de la puerta entreabierta, a varios sacerdotes de distintas edades, algunos con sotana, otros con ropa sencilla. Entre ellos, un hombre de pelo muy blanco, delgado, que miraba al vacío más que al plato frente a él. «Ese», murmuró Julia. Por la descripción, podría ser Ramón. Esperaron a que terminara la comida. Un rato después, los vieron salir, algunos hacia la sala de televisión, otros hacia el jardín. El hombre de pelo blanco caminó hacia una banca bajo un árbol. «Vamos», dijo Julia. Se acercaron despacio. El sacerdote levantó la vista, desconfiado. «Buenas tardes, padre», saludó Julia. «¿Es usted el padre Ramón?» Él asintió, sin mucho interés. «Depende de quién pregunte», respondió con una ironía cansada. Julia se sentó en la punta de la banca, dejando espacio. «Me llamo Julia Vargas», se presentó. «Soy de León, parroquia de San Miguel. Vine porque me dijeron que usted es de los pocos que no se acostumbró a guardar silencio». El nombre de la parroquia pareció despertar algo en sus ojos. «San Miguel», repitió. «Hace años que no oía ese nombre. Ahí hubo un muchacho que...» «Daniel», completó ella. «Mi hermano». Ramón la miró con más atención. Sus manos, temblorosas, apretaron el rosario que llevaba colgado. «Tienes sus ojos», murmuró. «Él vino a verme una vez antes de...» Calló. Julia sintió un vuelco en el estómago. «¿Antes de qué, padre?», insistió. «Antes de que lo desaparecieran». Ramón respiró hondo, como quien decide cruzar una línea. «Antes de que dejaran de dejarlo entrar al seminario», dijo. «Me visitó aquí, en San Gregorio. Traía un cuaderno viejo. Me dijo que era de otro muchacho, de Luis. Quería saber qué hacer con eso. Yo...» Bajó la mirada. «Le dije que no confiara en nadie, que hiciera copias, que lo sacara de la diócesis. Le di el contacto de una organización de víctimas en la Ciudad de México. Pensé que, si salía de nuestras manos, ya no podrían enterrarlo. No supe más». Julia sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Se llevó el cuaderno?», preguntó. «Sí», respondió Ramón. «Lo traía abrazado como si fuera un tesoro o una bomba. Me dijo que todavía iba a hablar con una persona más antes de decidir, un sacerdote de su parroquia en San Miguel, un tal padre Mateo. Lo respetaba mucho». Julia tuvo que aferrarse a la madera de la banca. «Padre Mateo fue quien me contó de Luis y del archivo muerto», dijo. «También carga con su propia culpa». Ramón asintió, triste. «Los que hablamos a medias cargamos culpas completas», dijo. «Aquí hay varios como él, gente que sabe cosas de hace décadas y que, por miedo, enfermedad o comodidad, no abrió la boca cuando tocaba». Carla dio un paso al frente. «Padre», intervino, ¿sabe si ese cuaderno llegó a manos de alguien más? ¿Si está aquí, en San Gregorio, o si ya lo destruyeron?» Ramón miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca. «No sé dónde está», admitió. «Pero sé algo. El padre Aurelio, antes de morir, mandó traer todas las cajas del archivo muerto que tenían información sensible a esta casa. Yo lo vi».
Ordenó guardarlas en la bodega vieja, la de la puerta metálica. Dijo que si hay que quemar algo, se quema aquí, no en el seminario. Después de que se murió, ya nadie habló de eso. Pero esa puerta, señaló con la barbilla hacia el fondo, no está tan muerta como dicen. Julia sintió que el corazón le latía en las sienes. ¿Tiene llave?, preguntó. Ramón soltó una pequeña risa amarga. Si la tuviera, quizá ya no estaría aquí, dijo. La llave la tiene el administrador de la casa, y él responde directamente a la diócesis. Pero hay algo más. Bajó la voz hasta casi un susurro. La puerta tiene una trampa vieja, de esas que se usaban antes para emergencias. Un mecanismo que permite abrirla desde dentro si alguien se queda encerrado. Un cerrojo interno que, con la herramienta adecuada, se puede forzar desde fuera, por debajo. Julia y Carla se miraron. El plan se dibujaba solo. No le estoy diciendo que lo haga, aclaró Ramón. Solo le estoy diciendo que si alguien lo intentara, tendría más posibilidades de salir si sabe por dónde, y que si algo pasa yo hablaré. Ya no me queda mucho por perder. En sus ojos había una mezcla de miedo, cansancio y cierta determinación tarde, pero real. ¿Por qué ahora, padre?, preguntó Julia. ¿Por qué no antes? Porque cuando quisimos hablar antes, nos callaron mandándonos aquí, respondió él. Y porque ver la cara de tu hermano, aunque sea en ti, me recordó que el silencio no solo protege a los culpables, también mata a los inocentes 2 veces. Julia apretó los labios para no llorar ahí mismo. Le tomó la mano al sacerdote un segundo en un gesto impulsivo. Gracias, dijo. Si logramos sacar algo de ahí, no será solo por Daniel y Luis, será por todos. Esa noche, Julia y Carla regresaron a San Gregorio. Esta vez, sin tocar timbre, sin fingir entrevistas. Esperaron a que se apagaran la mayoría de las luces y solo quedara encendida la de la capilla principal. Con la ayuda de una linterna pequeña y las indicaciones de Ramón, rodearon el edificio hasta la parte vieja. De cerca, la puerta metálica imponía más, oxidada en los bordes, con la pintura descascarada, sin marca alguna que indicara qué había detrás. Última oportunidad para arrepentirnos, susurró Carla. Me arrepentiría más de no intentarlo, respondió Julia. Se arrodillaron frente a la parte inferior del marco, donde, según Ramón, estaba el mecanismo. Usaron una varilla delgada que habían llevado envuelta en una sudadera. Julia la insertó por la rendija y tanteó hasta sentir algo metálico que cedía. La primera vez no pasó nada. La segunda sintió un pequeño clic. Creo que... empezó a decir. En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos. La puerta vibró levemente, como si la tormenta también golpeara desde dentro. Julia contuvo el impulso de salir corriendo. Empujó de nuevo. Esta vez, la chapa cedió con un chirrido antiguo. La puerta se abrió unos centímetros, dejando salir un olor denso, mezcla de papel húmedo, encierro y algo más difícil de describir, como si la vergüenza tuviera aroma. Entraron. El interior estaba prácticamente a oscuras, salvo por la luz de sus linternas. Se veían estanterías metálicas hasta el techo, llenas de cajas etiquetadas, nombres de ciudades, años, códigos, carpetas apiladas, cintas de casete, CDs viejos, sobres Manila. Es un archivo, murmuró Carla. Real, no solo una bodega. Julia se acercó a las cajas marcadas León. Muchas tenían etiquetas genéricas, contabilidad, donaciones, correspondencia, pero una en particular le llamó la atención. San Miguel, casos pastorales. La caja estaba más maltratada que las otras, como si hubiera sido abierta muchas veces. Aquí, susurró. La bajaron con cuidado. La tapa estaba suelta. Dentro había expedientes con nombres tachados, cartas de feligreses, informes internos. Julia iluminó uno que tenía. En rojo la palabra confidencial.
Lo abrió. La primera hoja tenía el título Reporte interno, irregularidades en Seminario Menor, 2003. El nombre Luis H. aparecía varias veces asociado a la palabra fuga, posibles influencias externas, ideas subversivas. Más abajo, una nota al margen, escrita a mano, cuaderno incautado, revisar con el padre Aurelio, no dejar copias. Julia sintió que se le aceleraba el pulso. Por lo menos sabemos que el cuaderno existió oficialmente, dijo. Solo con esto ya se puede demostrar que no era un invento. Siguieron revisando. Encontraron también un informe sobre seminarista Daniel Vargas, dudas vocacionales, posible salida voluntaria, firmado por el rector del seminario. Al final, alguien había añadido, también a mano, se sugiere dar versión de viaje al norte, no alimentar rumores. Julia tuvo que parar un segundo. Ver el nombre de su hermano reducido a un párrafo frío la golpeó más que cualquier sermón. Están aquí, dijo. Los nombres, las decisiones, las mentiras, todo. Carla apuntó con el celular, sacando fotos de cada hoja relevante. Sabían que no podrían llevarse cajas enteras sin levantar sospechas, pero las imágenes eran evidencia. Mientras fotografiaban, un sonido las hizo congelarse. Pasos en el exterior. Alguien caminaba en dirección a la bodega. Julia apagó la linterna de golpe. Se escondieron detrás de una estantería, conteniendo la respiración. La puerta se abrió un poco más. Un haz de luz amarilla, de lámpara de mano, recorrió el interior. Una voz conocida murmuró. Así que al final sí te atreviste. Era el padre Tomás. Julia sintió cómo se le tensaban los músculos. Carla la tomó del brazo, en un intento de impedirle hacer cualquier movimiento imprudente. Tomás avanzó unos pasos dentro, iluminando algunas cajas, como si buscara algo específico. No parecía sorprendido de ver la puerta abierta, más bien resignado. «Salgan», dijo, con voz baja pero firme. «Sé que están aquí. No voy a gritar ni a hacer un escándalo, no me conviene». Julia dudó un segundo, pero al final salió de detrás de la estantería. Carla la siguió. «Sabía que volverías», dijo el sacerdote. «Los jóvenes como tú creen que pueden cambiarlo todo. A veces me dan esperanza, a veces miedo». «¿Nos va a entregar?», preguntó Julia sin rodeos. Tomás dudó. En su cara peleaban dos lealtades, a la institución y a algo más viejo y terco que cualquier diócesis. «Si quisiera entregarlas, ya lo habría hecho», respondió. «Hay cámaras en el perímetro. No son tan buenas, pero suficientes para saber que alguien merodeaba. No soy tonto. Tampoco lo fue Aurelio, por eso trajo todo aquí». Miró las cajas a su alrededor. «Este lugar es una bomba», dijo. «Y yo llevo años sentado encima». Julia dio un paso hacia adelante. «Entonces siéntese con nosotros», dijo, «y cuente lo que sabe, porque, le guste o no, ya no soy solo yo. Ya hay fotos, copias, gente dispuesta a escuchar. Si nos pasa algo, esto no se va a quedar aquí». Tomás la miró con una mezcla de irritación y admiración. «¿Quién crees que habló con Ramón?», preguntó. «¿Quién crees que le dijo que te ayudara? No todos los que estamos aquí queremos que esto siga igual. Algunos solo tenemos miedo de que, si explotamos la bomba, destruya también la poca fe que le queda a la gente buena». «La fe no se destruye con la verdad», contestó Julia. «Se destruye con la mentira». El sacerdote cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. Ya no era solo el administrador defensivo de una casa de retiro, sino un hombre cansado de sostener paredes podridas. «Tienen que irse», dijo al fin. «Ahora, llévense esas fotos. Si se llevan documentos, se van a dar cuenta de inmediato. Pero las imágenes...» Miró el celular de Carla. «Esas son más difíciles de controlar. Yo me encargo de que,
Cuando alguien pregunte por movimientos raros, lo que se vea sea una puerta vieja que se atoró. Julia lo miró, desconfiada. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó. Tomás se encogió de hombros. Porque yo también estoy harto, dijo. Porque no quiero morirme sabiendo que fui parte del muro. Y porque ustedes dos son tan tercas que si no las ayudo a salir, se van a matar solas intentando entrar otra vez. Se acercó a la caja de San Miguel, Casos Pastorales, y tomó un expediente del fondo. Llévense este, dijo. Es copia. El original está en otro lado. Pero aquí dice lo suficiente sobre Luis y el cuaderno como para que nadie pueda decir que no sabíamos. Se lo dio a Julia. Es mi firma la que autoriza el traslado de los papeles. Si caigo, caeré con ustedes. Eso, por lo menos, me hará sentir menos cobarde. Julia tomó el expediente. El papel le pesaba como plomo. No vamos a dejarlo solo, dijo. Si esto sale, salimos todos juntos. Tomás sonrió, triste. No seas ingenua, replicó. Pero gracias. Las escoltó hasta la puerta, la cerró por dentro. Volvió a activar el seguro de emergencia. Afuera, la noche estaba ya cargada de nubes. Un relámpago iluminó por un segundo la fachada de San Gregorio, dándole un aspecto casi de fotografía antigua. Julia y Carla subieron al coche con el corazón aún desbocado. Revisaron las fotos en el celular, las etiquetas, las notas a mano, el informe de Daniel, la mención explícita al cuaderno incautado. Era suficiente para empezar una guerra. Los meses siguientes fueron una mezcla de burocracia, riesgo y resistencia. Julia, Carla y Víctor contactaron a la organización de víctimas que Ramón le había mencionado a Daniel. Compartieron copias de los documentos, iniciaron un trabajo de verificación con abogados, cruzaron nombres con denuncias antiguas. La primera reacción de la diócesis fue predecible: negar. Un comunicado frío hablaba de calumnias, ataques a la fe y manipulación mediática. Mencionaban el dolor comprensible de familias que buscan explicaciones, pero se negaban a reconocer errores concretos. Lo que no esperaban era que, al mismo tiempo, algunos sacerdotes empezaran a hablar. El padre Mateo, pese a su salud frágil, dio una entrevista a puerta cerrada, respaldando lo que contaban los documentos. Ramón escribió una carta abierta que se filtró a la prensa, donde narraba cómo se había querido denunciar a un catequista y cómo lo habían castigado a él por intentarlo. Don Raúl, a su manera, se presentó en una rueda de prensa improvisada frente a la catedral, con una cartulina en mano que decía: «Yo limpié el archivo muerto, ya no quiero callar». No fue un escándalo nacional, pero sí lo suficiente para sacudir a León y a la región. La Fiscalía, presionada por organizaciones civiles y algunos medios, se vio obligada a revisar casos antiguos, incluyendo la desaparición de Luis y la de Daniel. El expediente de este último, que llevaba meses archivado como salida voluntaria, pasó a otra mesa, con otra etiqueta: posible desaparición forzada, en contexto de institución religiosa. Para Julia no era justicia plena. No hubo arrestos inmediatos, ni confesiones públicas de los responsables. Muchos de los nombres en las cajas seguirían protegidos por abogados hábiles y palancas altas. Pero algo había cambiado. Ya no podían decir que no sabían. Lo supo el día que recibió una llamada de un número desconocido. «¿Julia Vargas?», preguntó una voz de mujer. «Sí, ella habla». «Le hablo de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado», dijo la funcionaria. «Queremos informarle que, a partir de la nueva revisión del caso, se reconoce oficialmente a su hermano Daniel como víctima de desaparición. Sabemos que eso no lo trae de vuelta, pero implica ciertos derechos para su familia y, sobre todo, que el Estado admite que falló». Julia se quedó en silencio unos segundos.
no porque la sorprendiera, sino porque poner en palabras ese reconocimiento removía algo muy hondo. «Gracias», respondió al fin. «¿Y Luis?» «El caso de Luis Hernández también se está revisando», contestó la mujer. «Hay similitudes entre ambos expedientes. Estamos considerando incluirlos en un informe especial sobre desapariciones vinculadas a contextos religiosos». Julia colgó con las manos temblorosas. Le contó a su madre, a su padre. Hubo lágrimas, abrazos torpes, silencios distintos a los de antes. «Por lo menos ya no pueden decir que se fue porque quiso», dijo Rosa. «Eso, para mí, ya es algo». Un año después, frente a la parroquia de San Miguel, se organizó una pequeña ceremonia. No fue idea del obispo ni de la diócesis. Fue de las familias, acompañadas por colectivos de víctimas y algunos vecinos que, por fin, se atrevieron a mirar de frente lo que habían preferido ignorar. En una pared lateral del templo pintaron un mural sencillo, 2 sillones, uno vacío y otro ocupado por un joven de cara borrosa, con un cuaderno en la mano. A sus pies, hojas volando como si quisieran escapar. Arriba una frase: «Por Luis, por Daniel y por quienes hablaron y fueron silenciados. Que su verdad ya no se confiese en secreto, sino en voz alta». El padre Mateo, apoyado en un bastón, tomó el micrófono un momento. Su voz ya no era tan firme, pero seguía siendo clara. «Durante años», dijo, «este lugar fue para muchos un refugio. Para otros, sin embargo, fue el inicio de su pesadilla. Yo fui cómplice de ese silencio, por miedo, por comodidad, por creer que defendía algo más grande. Me equivoqué. Hoy no vengo a pedirles que no pierdan la fe. Vengo a pedirles que no la confundan con obediencia ciega. Dios no necesita que ocultemos los pecados de nadie. Si esta iglesia quiere seguir siendo casa, tiene que empezar por dejar entrar la luz en sus cuartos más oscuros». Hubo un murmullo en la gente. Algunos asentían, otros miraban al piso. Julia, entre la multitud, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Le pasaron el micrófono. No tenía discurso escrito, habló desde la herida. «Mi hermano Daniel soñaba con servir a Dios», dijo. «Pensaba que el seminario era el lugar correcto para hacerlo. Lo que encontró fue otra cosa, una red de silencios que protegía a quienes tenían poder y que sacrificaba a los que estorbaban. No sé exactamente qué le hicieron ni dónde está, pero ahora sé algo importante. No fue culpa suya. No fue un joven confundido que se fue por gusto. Fue una víctima de un sistema que prefería proteger su imagen que escuchar a los que gritaban desde adentro. Su voz se quebró, pero siguió. «No estoy aquí para decirles que dejen de creer», añadió. «Cada quien sabrá qué hace con su fe. Yo estoy aquí para pedirles otra cosa, que cuando un muchacho, una mujer, un anciano les diga que algo no está bien en sus parroquias, en sus escuelas, en sus familias, le crean. Que no digan, no hables así del Padre, no metas a Dios en esto, mejor reza y olvida. Porque el silencio mata, mata cuerpos, mata almas, mata confianzas». Miró el mural. «Luis escribió un cuaderno que intentaron destruir», dijo. «Daniel lo rescató y pagó el precio. Nosotros no tenemos ese cuaderno completo, pero tenemos algo igual de importante, su ejemplo. Que nuestra generación sea la que deje de esconder los pecados debajo del tapete de lo sagrado». Hubo aplausos, no tantos como para considerarlo un movimiento, pero los suficientes para que no pareciera un gesto aislado. En los días siguientes, algunos feligreses dejaron de ir a misa, otros se acercaron más. Hubo quienes criticaron a Julia, llamándola resentida, enemiga de la iglesia. También hubo quienes, en voz baja, le contaron historias similares de otros estados, otras parroquias, otros nombres. Julia entendió que lo de Daniel y Luis era una pieza de algo mucho más grande. No podía cargar con todo,
pero podía cargar con la parte que le tocaba. El padre Mateo murió unos meses después, tranquilo, en la casa cural, después de haber dejado por escrito un testimonio detallado de todo lo que sabía. Su carta fue integrada al expediente que la comisión de víctimas preparaba. En San Gregorio, el padre Tomás seguía a cargo, pero su actitud había cambiado. Permitió, bajo presión pública, que se hicieran revisiones independientes de los expedientes. Muchas cosas siguieron ocultas, pero ya no era un archivo absolutamente muerto. Había ojos mirando. El padre Ramón, por su parte, pidió ser trasladado a una pequeña capilla en un pueblo. Quería pasar sus últimos años lejos de las luchas institucionales, pero cerca de gente sencilla. De vez en cuando llamaba a Julia para saber cómo iba todo. Don Raúl dejó de beber tanto, no porque el mundo se hubiera vuelto justo, sino porque, como le dijo a Julia, ya no necesito emborracharme para olvidar. Ahora me emborracha ver que por lo menos alguien escuchó. Carla y Víctor subieron el documental a su canal. No se volvió viral, pero tuvo las suficientes vistas como para que otros periodistas se interesaran, como para que la historia de el sacerdote que sabía demasiado no se quedara solo en un barrio de León. Una tarde, Julia pasó sola por San Miguel. Entró a la iglesia, no como feligresa, sino como alguien que visita un lugar donde pasó un terremoto. Se sentó en la última banca, miró el altar, las paredes, el confesionario donde inició todo. Se levantó y se acercó a la rejilla. Puso la mano sobre la madera. «No sé si hay alguien escuchando», murmuró, «ni aquí ni allá arriba. Pero por si acaso, quiero decir algo. Ya no tengo miedo de ustedes, de los secretos, de la sotana. Me sigue dando miedo no saber dónde está mi hermano. Eso nunca se va a ir. Pero ahora esa angustia no está sola. Tiene nombres, documentos, cómplices. Y mientras yo viva, no voy a dejar que vuelvan a convertirlo en un muchacho que se fue por voluntad». Cerró los ojos un momento. En su mente, vio a Daniel con su cuaderno, a Luis escondido en la biblioteca, al padre Mateo rasgándose por dentro, a Tomás empujando la puerta de la bodega, a Ramón entregándole un pedazo de verdad, a Raúl cargando cajas con historias que nadie quería leer. «Gracias por hablar», susurró, no a un Dios abstracto, sino a ellos. Aunque haya sido tarde, aunque haya dolido. Al salir de la parroquia, el cielo estaba nublado, pero no amenazaba tormenta. Una bandada de pájaros cruzó sobre las casas, el ruido de los coches llenaba la avenida, un vendedor ambulante gritaba ofertas de elotes. La vida seguía, la iglesia como institución no se había derrumbado. Muchos seguirían defendiendo a capa y espada a los que se escondían tras sus muros. Otros, en cambio, empezarían a entender que creer no es lo mismo que cerrar los ojos. La historia de Daniel y de Luis no tuvo un final de película, con culpables esposados frente a las cámaras. Pero tampoco se perdió en el archivo muerto. Salió de la bodega, cruzó pasillos, saltó muros, se volvió mural, informe, documental, conversación incómoda en mesas de comedor. En un país donde tantas verdades se confiesan solo al oído y se absuelven sin reparación, que un grupo de personas decidiera romper el secreto y nombrar el crimen ya era, en sí mismo, una forma de justicia. No perfecta, no suficiente pero real. Y mientras hubiera alguien que contara la historia del sacerdote que supo demasiado y aún con miedo decidió hablar, del seminarista que escribió todo antes de desaparecer, de la hermana que no se cansó de preguntar, de los viejos que, cansados de ver cómo se tapaban pecados, se atrevieron a levantar la voz. Esa verdad no volvería a encerrarse del todo. Porque hay cosas que tal vez la Iglesia pueda intentar borrar de sus libros, pero lo que se escribe en la memoria de la gente, lo que se pinta en los muros y se comparte en susurros y videos, eso ya no se confiesa en secreto, se cuenta en voz alta.